Hola amigos, ¿qué tal? En el episodio de hoy estamos con Vladimir Quispe, precandidato a la alcaldía de Huanchac, y pues nos va a contar un poquito de su vida y cómo ha llegado a esto y cómo ha llegado, ¿no? Desde tu profesión a ser empresario y ahora a la gestión pública. Como siempre estamos con Álvaro, Alvarito, Jormi, Diana y Gabo. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? bien, acá estábamos haciendo un preludio y bueno... Hemos hecho un preludio largo, de algún modo. Sí, pero hemos guardado ahí las preguntas más interesantes. Queremos que te desarrolles, Vladimir. Cuéntanos un poco de tu vida personal. Primeramente gracias a Alex, ¿no? A Álvaro, Gabo, Diana, ¿no? Excelente que se pueda tener estos espacios donde podamos compartir y nuestros amigos, nuestros vecinos, a quienes les mando un saludo, un abrazo, sobre todo a mis hermanos huanchinos, puedan conocernos, ¿no? Puedan conocernos y además que estos espacios de difusión hacen que podamos llegar pues a gran cantidad de vecinos y de personas, no solamente de nuestro distrito de Cusco, Huancha, a nivel nacional, internacional, ¿no? Entonces los felicito por estos espacios. Tú eres vecino huanchino, ¿hace cuánto tiempo? Claro, siempre. Yo siempre vivía en Huanchac, justo vecino de acá cerca. Política. Claro. Mira, he nacido en Huanchac, he desarrollado mis empresas en Huanchac, he estudiado en la UNSAG, a unos metros de Huanchac. Al frente. He estado al frente. Sí, pero he llevado toda mi vida en Huanchac, desde mis papás que son huanchinos, ¿no? Entonces aquí... Si hubiera habido una universidad en Huanchac... Mira, y justamente aquí al frente está la canchita de frontón, donde he pasado gran parte de mi infancia, con mis amigos de barrio. Claro, veníamos acá a jugar frontón, jugábamos con los amigos que de esta zona, de allá de Santa Rosa también, venían de Marcavalle y de diferentes zonas, ¿no? Y les estaba contando las anécdotas, cuando se te caía la pelotita de frontón y se iba a Santa Beatriz. Toda una odisea para poder recuperar tu pelotita, ¿no? Esa ya no era tu zona. Decía, sí, acá, sí. La gran pregunta es, ¿quién es Vladimir Quispe? Mira, yo me considero una persona que ha estudiado bastante, pero principalmente que me invita al servicio, ¿no? El desarrollar empresa desde muy joven ha hecho que yo desarrolle esta función mía de poder servir a las personas. He desarrollado la empresa desde los 19 años. A los 19 años comencé con lo que en ese momento era un sueño, ¿no? Era un sueño, estaba estudiando ingeniería eléctrica y ahí se llevan pues cursos, llevas matemática. ¿Fue la academia? La Academia Líderes, claro. O sea, tú estabas estudiando en la academia. Yo estaba estudiando ingeniería eléctrica en la universidad. Ya estaba estudiando y ahí se llevan cursos de física, de matemática, de química. Eso me empujó pues ahí a recursearme, ¿no? Los jóvenes estamos ahí, necesitamos espacios para recursearnos y enseñaba en las academias de ese entonces. Pero creo que ese espíritu innovador que todos los jóvenes tenemos, yo en ese momento, logré pues idear esta propuesta de una academia preuniversitaria, pero con profesores que en ese momento eran exclusivos de lo que se llamó el CBU de ese entonces, lo que ahora es el CEPRU. Estos profesores los convoqué, logramos hacer un match con los profes y fue increíble la acogida que hemos tenido en ese entonces, y la academia se llamó Los Tigres de la Ciencia. Ese era todo. Ahora estás con... Pero los Tigres... los Tigres de la Ciencia. Los Tigres de la Ciencia. Los Tigres de la Ciencia era el nombre y fue un boom, porque sí, le hemos acertado con el nombre, nuestro logotipo era un tigre, y bien, los profesores realmente eran unos tigres, ¿no? Y me acuerdo que el profesor Quevedo, claro, fue la primera academia en que comenzó, en la Tigres. ¿Empezó contigo? Claro. Que ahí estaba, no voy a decir nombres, estaba Artemio Olivares, que luego fue rector, el Pato González, que exalcalde de Huancha. Esos eran mis profes, ¿no? Eran mis profes de la academia. Claro, yo tenía 19 años, pero igual éramos parte del equipo. Y hemos logrado que entren a medicina, ingeniería. Algunos estudiantes que en ese entonces, que actualmente son médicos, son ingenieros. Está mi esposa ahí cuando vamos de repente para algún tema de salud o algún lugar. Ahí está un profe, ¿no? Y eso es gratificante, porque creo que he podido aportar con ese granito de arena para que estas personas puedan encontrar esos espacios donde poder lograr sus objetivos, que en ese entonces era ingresar a la universidad. Oye, ¿y tú empezaste con la academia y luego te fuiste a trabajar como ingeniero eléctrico o dijiste ya, me quedo, la empresa es lo mío? Mira, yo me quedé en la empresa, la academia se consolidó, comenzamos a liderar
el ambiente preuniversitario en ese entonces, el mercado preuniversitario. Habían academias antiguas que en ese entonces, Fleming, Ingeniería, Medicina Humana, César Vallejo, más antes todavía. Raimondi estaba liderando en ese momento, ¿no? Y con líderes pues empezamos y con Raimondi hicimos ahí, hubo un oligopolio en ese entonces, con Raimondi lideramos. Así, pero ahí hemos logrado que muchos alumnos entren a la universidad. Posteriormente la academia, a lo que es ahora, se ha convertido en un colegio. Hay muchos profesores que han emulado, no solo el mío, sino otros ejemplos también de empresarios de academias preuniversitarias, y por eso hoy se puede ver una gran cantidad de academias preuniversitarias que ofrecen una gran oferta, que ofrecen diferentes tipos de servicios, ¿no? Y eso es bueno, porque hay academias de estudiantes que han estado en líderes y ahora son prósperos empresarios, y eso es bonito, eso es gratificante. Propone academias preuniversitarias. Claro. Lo que pasa es las academias públicas municipales, ¿no? Pero antes de eso, las academias no están dentro de la propuesta educativa del Ministerio de Educación, porque del nivel secundario pasas al nivel superior o técnico, entonces no existe la academia. Claro, entonces las academias aparecen por la necesidad del estudiante de tener ingresos a la universidad complejos. Entonces ahí hemos aparecido las academias y hemos preparado a los estudiantes para que puedan superar ese examen de admisión, ¿no? Al día de hoy, algunos municipios sí dan esa oferta, ¿no? Contratan academias privadas o ellos mismos tienen la iniciativa y logran dar. Bueno, creo que vivimos en un mundo de libre mercado y también el Estado creo que podría ser, si lo hace responsablemente y lo hace logrando los objetivos, ¿por qué no? Bienvenida a la competencia. Es un poco injusta esa competencia del Estado, ¿no? Injusto. Tiene todos los recursos. Pero ni así funciona bien. Pero ni así lo hace bien. Ya, es que ¿qué pasa? Que de todas maneras el privado pues tiene que velar por sus intereses, ¿no? Yo trabajo mucho en ecosistema social, me interesa mucho el ecosistema. Yo tengo varios amigos que tienen proyectos que resuelven problemáticas sociales y llegan a un lugar y dicen, ya, lo estamos resolviendo, están logrando alcanzarse esa unidad, y viene el Estado y dice, no, ahora lo vamos a hacer todo gratis de tal forma, y luego ese programa a veces ni dura. Quebraron una empresa que ya estaba resolviendo el problema y el programa ya lo quitaron del Estado. Y dices, wow, ¿no? O sea... Sí, pero hay casos exitosos. Por ejemplo, San Jerónimo es un caso exitoso. Cuando en ese entonces estuvo Albert Arenas fue el alcalde en San Jerónimo, hizo una academia preuniversitaria. Coincidentemente hubo la virtualidad en ese momento y pudo ser un espacio que llegó a muchos estudiantes, ¿no? A muchos estudiantes. Claro que eso han emulado otros municipios con éxito, otros no con tanto éxito, pero para un buen empresario pues siempre va a tener el mercado abierto si lo hace con mucha responsabilidad y haciendo un buen trabajo. Interesante que usted lo plasme así, ¿no? Porque básicamente ese es el mercado, ¿no? Un servir, y al final el beneficiado es el usuario, ¿no? El ciudadano que elige, en un mercado abierto, libre, elige el mejor servicio. Y como te decía inicialmente, hubo un momento en que éramos 2, 3 academias preuniversitarias en el Cusco. Ahora ya pues hay una gran variedad de academias. Muchas de esas academias de ese momento se han convertido en colegios, como somos nosotros ahora, ¿no? Nos hemos convertido en un colegio primario y secundario, que estamos trabajando con un enfoque importante y dando un sistema que hemos innovado de liderazgo y emprendimiento. Estamos trabajando con esto, dándoles a los estudiantes todas las nociones de habilidades blandas, de oratoria, de responsabilidad, gestión del tiempo. Sí, por eso, o sea, ahí hemos generado toda una cultura organizacional de líderes, ¿no? Por ejemplo, todos nos denominamos líderes, son nuestros líderes de primaria, nuestros líderes de secundaria, hemos desarrollado nuestros saludos, etcétera. Y es bonito el entorno, el ecosistema que hemos creado de liderazgo. Y a eso le hemos puesto emprendimiento, para que nuestros líderes aprendan a generar sus empresas. Sí, eso les ayuda a autodisciplinarse, porque eso he visto, ¿no? Los estudiantes que lograban tener más éxito en los exámenes de admisión eran aquellos que se autodisciplinaban, ya sea por la música, por el deporte o por alguna otra actividad que lo hacían con gusto. Entonces, estudiar para un examen de admisión era más fácil para ellos porque podían autodisciplinarse. Eso estamos tratando de emular en el Colegio Líderes, pero desde primaria, desde secundaria, y nos va bien, ¿no? Al día de hoy, por ejemplo, hace unos días fue el examen por convenio en la Andina, donde ingresaron 4 estudiantes más.
y tenemos casi el 90% de la promoción de quinto de secundaria que ya han ingresado a la universidad. Y eso es un logro importante para nosotros en el Colegio Líderes. Claro, y es un sueño Sí. de muchas familias, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto. De primeras generaciones. Pero Así es. esta postura de un colegio que desarrolla habilidades blandas y habilidades de emprendimiento, no más bien habla mal tal vez de la educación pública, que quizá ni siquiera las habilidades duras, ni siquiera las habilidades blandas, y muchos chicos que entran a la universidad a veces estudian, pero salen al trabajo y no saben negociar un sueldo, no saben reclamar derechos, no saben ni siquiera emprender, ¿no? Y básicamente a lo que apuntan muchas veces lograr un puesto en una municipalidad, en el gobierno regional, y quedarse ahí con su estabilidad de nombrado, ¿no? Sí, mira, ¿cuáles son los países con mayor índice de felicidad? ¿Dónde están esos países? Los nórdicos eventualmente, Ya. ¿no? Finlandia. Ya, ¿y dónde están los países que tienen los mejores índices de educación? También son esos mismos países. Claro, los También son esos, y los asiáticos Los también. asiáticos ahorita, Hay sí. países asiáticos, países nórdicos, Australia de repente. Entonces son países que su Imagínate, educación... Entonces, sería hermoso. entonces estos países han generado una educación en el ser humano. Los primeros años forman al ser humano, forman a la persona en sus responsabilidades cívicas, en sus responsabilidades ambientales. Los conocimientos están llegando, pero un niño equivalente a nosotros, que termina la primaria y es un ser humano totalmente consciente de sus responsabilidades en nuestro mundo, ¿no? Entonces salen seres humanos competentes, su educación es fuerte. Los docentes, los profesores, son personas bien cultas, bien pagadas, porque ser profesor, ser docente es una actividad primordial y que tú puedes alcanzar, ¿no? Entonces aquí en el Perú creo que tenemos que es lo que decías, ¿no? De repente nuestra educación hay que mejorar. Entonces aquí hay que escuchar por lo que dicen nuestros candidatos presidenciales ahora que se vienen las elecciones. ¿Qué plantean con la educación? ¿Cómo podemos mejorar nuestra educación para que nuestros niños, nuestros jóvenes sean personas que realmente puedan conducir los destinos con mucha responsabilidad más adelante de nuestro país? Vladimir, tú como empresario en el sector, ¿qué harías si fueras presidente? Mira, En el tema de educación, ¿no? claro, en el tema de educación hay un tema importante que hay que mejorar, que es el tema de los profesores, de nuestros docentes. Tiene que ser una carrera mejor pagada. Ha habido intentos. Tiene que ser una carrera muy atractiva para personas con muchas capacidades quieran ser profesores, ¿no? No como una segunda opción, digamos, si no ha entrado Ya, y yo te digo esto porque en el mundo de la academia, ¿dónde está la prioridad? Tenemos el grupo A completamente lleno, postulantes a ingeniería civil, la B, postulantes a medicina, en el grupo C, bueno, contabilidad, en la D, ¿dónde está la D? Derecho, ¿no? ¿Y dónde está educación? Está atrás, porque no es una carrera atractiva. Educación no te genera necesariamente un proyecto de vida. Ahora, cuando hay esto, se está cambiando de a pocos. Con la pandemia eso ha cambiado. porque Está cambiando de a recordemos pocos. que en la pandemia, los que hemos, digamos, parado la ola hemos sido los profesores. O sea, no necesariamente los ingenieros. Ingenieros estaban sin chamba, abogados sin chamba, pero los profesores estábamos ahí en la virtualidad, ¿no? Sí, pues sí, sí. Claro. Pero Son cuestiones, una sí, cuestión. En el ámbito rural eso... Tuvo que venir una tal vez no pandemia sea para tan que- fácil. Quiera o no se quiera, se La brecha aprecia. digital era complicada. La brecha digital era complicada, pero... En la pandemia nos ha desnudado, ¿no? O sea, ha desnudado al país y nos ha puesto sobre la mesa cuáles eran nuestras debilidades. Y en cuanto a la educación, ese fue el tema, porque ha habido colegios que comenzaban a implementar unas plataformas y costosísimas, ¿no? Para que los papás pudieran mantener su pensión, cuando había colegios muy prácticos que con un Zoom o con un WhatsApp podían hacer sus clases virtuales, ¿no? Era la creatividad y la imaginación de las... Era recursearse. Era también, ¿no? Porque, recursearse. de hecho, claro, hay plataformas que te dan mejor. Era recursearse, y hay dos generaciones que han sufrido bastante esto de la pandemia, los que en ese momento han tenido quinto de secundaria y los que en ese momento estaban comenzando jardín de 5 años, primer grado, ¿no? Entonces, Y es un... ahora la tarea de los colegios, de las universidades, es cómo insertar a todos estos jóvenes ahora, ¿no? Insertarlos para que esas falencias puedan ser cubiertas más Falencias adelante. fuertes, ¿no? Yo Fuertes. creo que ahí, por ejemplo, el tema de las habilidades blandas es importante, ¿no? Porque el hecho de la virtualidad, por ejemplo, te quita Sí. esa sensibilidad de negociación, Sí. esa sensibilidad que tienes del tú a tú, que es importante. Que de hecho también hasta incluso en estudiantes que se ve que están terminando la universidad durante el periodo de pandemia,
se pierden, ¿no? Por ejemplo, yo soy abogado y, por ejemplo, para nosotros es importante tener conversación tú a tú, verte a la cara, saber cómo negociar, y es algo que la virtualidad se pierde. Claro. Y eventualmente la virtualidad también ha quitado un poco de esas habilidades, sí. ¿no? Que entiendo las habilidades blandas, cuando después son enseñadas, te pueden ayudar a compensar esa pérdida que has podido tener. Y lo que decías, Álvaro, perdón, Diana, decías, claro, o sea, ¿cómo está nuestro plan de estudios? Tan mal está. Lo que pasa es que los colegios privados desarrollamos ciertas capacidades, ciertas estrategias para dar un mejor servicio y lograr cubrir las necesidades de ciertos mercados, ¿no? Por ejemplo, los colegios preuniversitarios propiamente dichos, ¿qué hacen? Desarrollan el prospecto de admisión desde primero y secundaria, pues, ¿no? Y se enfocan, son una academia dentro del colegio. Pero ¿no? eso está mal, ¿no? Porque se Sí. entiende que el EBR no todo. Claro, claro, O sea, claro. hay otras habilidades que se tienen que desarrollar. Eso, por ejemplo... Eso lo sabrán, pues si meten a su hija. Claro, pero es una decisión de familia. Claro, creo que No están obligados. No está de ¿sabes? acuerdo, claro, no están obligados, pero lo que el ministerio te dice es que no puedes hacer una academia preuniversitaria. Lo que el ministerio quiere es que se desarrollen todo tipo de habilidades. Claro, el ministerio no te da... todos están Sí. a favor de, o sea, no todos van a ir a la universidad. Mira, el ministerio te da un plan de estudios al colegio y te dice, señor, usted cumpla con este plan de estudios. A eso los colegios innovamos. Entonces, ¿qué hacen los colegios preuniversitarios? Su innovación lo enfocan netamente a un prospecto de admisión y a profesores preuniversitarios. Eso hace un colegio, preuniversitario. Y existe un mercado que tiene esa necesidad, porque dicen, mi hijo que se prepare con tiempo, porque sucede, ha habido un fenómeno hace muchos años que venían estudiantes de provincia, ¿no? Claro. Y se salían de sus colegios para buscar un colegio preuniversitario en Cusco. Es lo que pasa. Entonces, ¿qué hemos hecho en Líderes? Lo que hemos buscado en Líderes era no irnos tanto a ese lado, sino hacer un centro donde formemos a esos seres humanos, a esos líderes, que a su vez tengan la capacidad de ingresar a la universidad. Porque ahora los tiempos han cambiado. Antes te podías dar el lujo de hacerle preparar a tu hijo 1 o 2 años en una academia hasta que ingresa a medicina. Ahora no. Ahora no entró en el examen de primera semana de la universidad. Tienes opciones como la Andina, tienes opciones hasta la misma Continental, ¿no? Que está desarrollando también sus propias estrategias. Son empresas privadas finalmente que tienen que mejorar. Entonces ahora lo que hemos hecho en Líderes, por ejemplo, que todos nuestros alumnos ingresen a la UNSAG, a la Andina, pero en un mundo competitivo y globalizado como el que vivimos, necesitamos que cuanto antes estén insertados en un centro de formación superior. Claro. Yo tengo una pregunta. En un posible gobierno de Vladimir Quispe en Huanchac, ¿cuáles van a ser las políticas educativas desde la municipalidad? Mira, Huanchac, hay que tomar en cuenta primero. Mira que hace tiempo ha habido una propuesta de un candidato que era odontólogo y que ofreció Clodomiro, que ofreció el preventorio, ¿no? Ya, entonces le faltó, creo que la experiencia del sector público para poder hacer realidad ese proyecto, que salió, pero finalmente ahora no funciona como tal. Entonces yo estoy en el sector de educación y vamos a lanzar muy pronto, y con ustedes será esa primicia, una cosa emblemática en el distrito, que igual o mejor que el preventorio del cáncer llame. Pero antes de eso, creo que lo que necesita nuestro distrito de Huanchac, que es un distrito ya consolidado prácticamente, ¿no? No tenemos pues zonas marginales, pero necesitamos consolidar al 100% nuestros servicios, aparte de obras emblemáticas que el distrito de Huanchac tiene como agenda. Está la agenda de la Plaza Tupac Amaru, está en agenda, ¿no? La Plaza Tupac Amaru, el mercado de Huanchac, hay otras obras emblemáticas más, pero necesitamos que los servicios funcionen al 100%, ¿no? Limpieza pública, parques y jardines, ¿no? Ornato. Entonces ahí tenemos que trabajar para que nuestros vecinos huanchinos tengan ese servicio pero cubierto al 100%. Necesitamos seguridad ciudadana, necesitamos más tecnología. Entonces yo por ejemplo he discrepado mucho en la gestión actual, porque yo soy regidor, entonces he discrepado mucho y abiertamente con la gestión actual el hecho de hacer actividad, fiestas, ¿no? Aniversarios. Huanchac nunca ha tenido pues en la Plaza Tupac Amaru esas verbenas que al día siguiente con mucho esfuerzo los amigos de limpieza pública tenían que estar limpiando, dejando muchos rastros después para que haya críticas, o sea, ¿no? No va a haber fiestas. Yo creo que Huanchac debe de tener a la altura que es nuestro distrito su celebración por aniversario. Pero este tipo de conciertos, tipo de desfiles, ha habido un desfile cívico, bueno, en todos los años hay eso, ¿no? Una
una Miss también, Ahora, ¿no? Un concurso de Miss. Mira, yo pienso que sí pueden haber esto. Hay que celebrar nuestro aniversario, pero de manera alturada. Pueden haber, la orquesta sinfónica puede venir. Hay que rescatar a Huanchac esa identidad cultural. Pueden venir, pero lo que yo discrepo que en Huanchac no deben haber esos conciertos pues llenos de la Plaza Tupac Amaru con alcohol, Incluso una de mis primeras actividades de fiscalización fue pedir que entre un proceso administrativo un funcionario que estaba orinando en la Plaza Tupac Amaru y lo habían filmado, ¿no? Claro, evidentemente no se me hizo caso porque soy minoría en este momento. Es un voto frente a 9 y se archivó. Posteriormente me dijeron de que no había llegado a mencionar, entonces no había cometido. Estaba en intento. Quería hacer una pregunta. O sea, yo también soy guanchino. ¿No crees que quizás en parte eso es como que un aleteo, un pataleo del distrito de querer darle un poco más de culturalidad? Porque somos el distrito huérfano, ¿ah? O sea, nosotros no tenemos fiestas patronales como San Sebastián, como Santiago, como el centro de la ciudad, ¿no? Entonces creo que Huanchac somos distrito huérfano, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿no crees que quizás las gestiones tratan de hacer eso solo por el tema cultural, para que el guanchino tenga fiesta? Porque, como te digo, no, tenemos como que un poquito de esa carencia. Pero podemos hacer otras actividades. Mira que ahora han intentado hacer eso, pues. O sea, coincidentemente fueron las vacaciones del actual alcalde y semanas antes se había nombrado como alcalde vitalicio de Huanchac al patrón San Blas. ¿Ah, sí? Que históricamente hay una relación, porque la parroquia de San Blas abarcaba toda la zona de acá de Huanchac, justamente, ¿no? Porque había muchas personas que vivían en San Blas y tenían sus propiedades en Huanchac. Entonces, la parroquia abarcaba. Entonces, han hecho una relación histórica. Residentes de San Blas en Huanchac. Han hecho una relación histórica y el Consejo Municipal pues declaró alcalde vitalicio al patrón San Blas. Entonces, se participó del corpus, entonces ahí pasó el alcalde de San Jerónimo, muy bien, ¿no? El alcalde de San Sebastián, el de Santiago, y salió el alcalde de Huanchac también con su vara, pues su sombrero, ¿no? Con todos los trabajadores, ahí con todo, y salió Huanchac, sí, salió, y luego filmaron, pues algunas personas criticaron mucho ese tema, porque Huanchac nunca había participado, y más allá de ser huérfano de ese tema, yo creo que podemos ubicar otro tipo de actividades culturales, educativas, yo qué sé. Que por eso, ¿no?, nos caracterizamos, ¿no? Porque hay bastante feria de emprendedor, hay bastantes conciertos culturales, K-popers. Sí. Ahora, yendo a estas ferias de emprendedores, la Plaza Tupac Amaru tuvo un fin en su momento. El fin era que justamente emprendedores pudieran hacer sus ferias ahí. Ahora existe 500 feriantes más otros 100 y picos que son feriantes itinerantes. Tenemos una Plaza Tupac Amaru tugurizada y creo que no tiene defensa civil, inclusive. Voy a tener esa información, o sea, si ahí pasa algo. Es más, no tienen servicios higiénicos. Claro. ¿Dónde van las personas ahí? Entran al local a los altiplanos o al preventorio del cáncer, ¿no? Entonces a lo que era ahora es solidaridad. Entonces la Plaza Tupac Amaru ahí en el tiempo se ha ido yendo de las manos a las gestiones y se ha convertido en lo que es ahora pues un mercado. Finalmente es un mercado. Y nuestros amigos del mercado de Huanchac reclaman porque dicen que el sábado para el mercado de Huanchac ya finalmente termina siendo vacío porque la gente se va a la Plaza Tupac Amaru a comprar fruta, a comprar productos y el mercado de Huanchac con promociones. Y con promociones, ¿no? Y claro, la municipalidad. Claro, sí. Entonces ahí hay decisiones drásticas que tomar. Claro, pero la feria, pero ahí la feria del sábado en la Plaza Tupac Amaru en Huanchac es intocable, creo, porque es culturalmente uno de los emblemas de pero ¿para qué le das permiso? Porque originalmente era un espacio de emprendimiento, para fomentar ciertos sectores que no tenían espacio. Y además, en ese entonces tú podías ir a la Plaza Tupac Amaru con tus hijos en bicicleta, porque había los espacios. Tus hijos podían jugar, ¿no es cierto? Todos los vecinos podían ir a la Plaza Tupac Amaru y tener ahí a las personas que expendían manualidades, cosas bonitas. No eran cosas que no encontrabas. Pero eso era bacán. Exacto, pero ahora encuentras
otras pues. Ahora, en la Plaza Tupac Amaru se tiene la agenda. Todos los candidatos. Y subalquilan también están, ¿sabes? Hay gente que ese es otro punto ahí que... pero, por ejemplo, la Plaza Tupac Amaru ya se ha convertido en agenda del distrito. Claro. Todos los candidatos... Yo fui candidato el 2018 a Huanchac y yo planteé el proyecto de la Plaza Tupac Amaru, ¿no? De poder hacer 3 sótanos. 2 sótanos de estacionamientos porque tipo Parque Kennedy. Tipo Parque Kennedy. Pero que además... ¿No vas a encontrar 2000 restos arqueológicos ahí? En la gestión en 2 gestiones anteriores hicieron un CIRA. Entonces me parece que no han encontrado restos. Pero aquí hay un problema. Eso de plantear, digamos, estos estacionamientos de parte de la municipalidad es fomentar el auto privado. Y perdónenme, pero urbanistas, creo que Gabo está dentro de ese grupo, estamos en contra del auto privado, ¿no? ¿Por qué? Porque la ciudad se turiza. Está chiquita. Claro. No es chiquita para tanto. El parque automotor ha subido un montón en Cusco. Subido, demasiado. Claro, ¿Cuántos carros entran mensual? 5.000, me parece. Ahorita, nuevos, mensual. O sea, la cantidad de carros que entran en el Cusco es increíble. Y también no hay criterio de eficiencia de transporte, que es un concepto que ahora se maneja, hay investigaciones en eso, ¿no? Tú ves al papá llevando al hijito a la esquina en una Suburban de 3 filas. Ya. No tiene sentido, no hay Pero está eficiencia de mal. transporte. Sí, es que es un concepto que ahora se maneja. O sea, tenemos que prohibirles a todos que vayan en su carro. Hay que tener criterio para movilizarse. Lo que pasa, sobre todo O sea, yo creo que puede haber prioridad, o sea, puedes priorizar, ¿no? Lo que pasa es... Pero no puedes, oye, prohibirles. Se les explica. La nueva agenda urbana, que se ha discutido a nivel internacional, así como se discuten los planes de medio ambiente, los planes de desarrollo. La Agenda 2030. La Agenda 2030, no, pero hay aparte un conglomerado donde se reúnen todos los especialistas, arquitectos, urbanistas, abogados, todo lo que tú quieras. Todos los capos. Todos los capos de los capos lanzan y dicen, lo que ahora se tiene que hacer es reducir el auto privado y fomentar la bicicleta, a pie y el transporte. Un estacionamiento de urbano bicicletas de 3 pisos. Pero ahí tienes, por ejemplo, claros ejemplos en Europa, ¿no? Nadie la usa, pero... Donde la gente ya ha aprendido a montar bicicleta y maneja bicicleta, ¿no? Sus centros históricos se han peatonalizado. Se han peatonalizado. En gran parte. Entonces, por eso lo que se fomenta sí, son peatonalizaciones no solamente de los centros históricos, sino de las ciudades. Entonces apostar por un transporte más... ¿Cuál sería tu solución, Diana? Ahí. Son varias. ¿Cuál es que no es una sola. En Tupac Amaru, ponte. ya, pero en la Plaza Tupac Amaru... Diana, por favor, resuelve. Ya, pero en la Plaza Tupac Amaru, en la Plaza Tupac Amaru ya esta es una agenda del distrito. Entonces ya todos los candidatos lo tienen planteado de hacer los sótanos ahí. Yo inclusive fui un poquito más allá para hacer un centro financiero en un primer piso y 2 pisos de sótanos, ¿no? Más o menos esa era mi idea. Pero que la plaza encima quede tal como está, ¿no? Que tenga el mismo modelo, Tupac Amaru y todo el formato, nuestros emprendedores que sigan, claro que tendría que volver al formato inicial, ¿no? De ser una plaza dominical, donde puedan encontrar las plantitas y cosas. ¿Qué es el propósito de las plazas? Y que el mercado de Huanchac también vuelva a ser ese lugar donde estén los productores, ¿no? Y ahí también tenemos otra agenda dentro del mercado que es la construcción del mercado de Huanchac, ¿no? Una construcción moderna. Hay una cosita, ¿usted quiere que esté tal como está el mercado la Plaza Tupac Amaru ahorita, sí, tal como está? El modelo, sí. Porque tal como está es un caos. No, se refiere a la arquitectura. A la arquitectura. Porque, por ejemplo, en la parte arquitectónica y urbanística no hay las cebras. Usted quiere cruzar de lo que es Garcilaso, la nueva placita, hacia la plaza, no hay las cebras. Y eso no sé a quién le compete. Ya, a ver... Las rampas. Las rampas. Pero esa es una problemática no solo en Plaza Tupac Amaru, en casi toda la ciudad no encuentras RAM. Es más, hay alguna que está mal ubicada. Sí, o están mal, inclusive los mismos conductores muchas veces te estacionan el carro ahí, impidiendo el paso, ¿no? Entonces, el de la Suburban, falta una cultura, mira, yo acá soy vecino del Colegio Santana a la 1, a las 2 es impasable. Es impasable y los carros te dejan en la puerta de tu casa, sin mayor respeto te estacionan. Eso es uno de los problemas, voy a hacer un paréntesis, porque en vez de que haya, por ejemplo, una movilidad en masa, en grupo,
cada uno va a recoger a una persona, En su carro. En su carro. En su carro. Entonces, ese es el problema. Porque te subes una combi, te roban, te aprietan, es incómodo. O sea, obviamente hay mucho trabajo que Pero hacer es por ahí. que te roben tampoco en la combi. No, pero el tema Es incómodo. no vas a llevar a tu hijo Claro, no, sí con es cierto. todos sus bultos en la combi, con mucha Hay muchas gente, cosas que al resolver en el mediodía. servicio público. O sea, ahorita pedirle a la El persona taxi que es más tome el servicio eficiente que la público, sur. porque sí. El taxi Claro, la y además sur. debería de haber una línea que cruce, o sea, tienes un punto, Esa podría una ser una centralidad opción, pues. ahí, debería de haber. Y más bien descentralizar eso, ayudar a los lados. Llegaremos a un momento en que puedas llevar a tus hijos a un colegio cercano a tu casa y no necesites el carro. O sea, tendríamos que llevar, ¿cómo es en Europa? Todos los colegios públicos, ¿no es cierto?, tienen alto nivel. Para que veas un colegio privado tienes que tener mucho dinero y también pero un colegio público es de alto nivel y la educación es por igual. Y no tienes que buscar con el colegio, lo pones al colegio de tu zona. Entonces no tienes el problema de ir en carro y hacer todas esas cosas. Ahora, eso es de vuelta el problema pues de la educación pública. Entonces, hay un gran trabajo, nuestros candidatos presidenciales que nos estarán escuchando, tienen que presentarnos pues proyectos cómo mejorar nuestra educación, ¿no? Y Porque- dentro del partido, el candidato presidencial está, digamos, detrás de eso, hay una propuesta clara para... Porque hay un tema que a mí me preocupa mucho, ¿no? Que los docentes, cuando se nombran, ya tienen todo asegurado y no hay incentivos No para, solo docentes, para que ¿sabes? hagan bien su trabajo, ¿no? O sea, van cuando quieren, dictan sus clases y quién sabe si las han preparado, quién sabe si maltratan a los alumnos, ¿no? Y si alguna profesora contratada, profesor contratado los critica, ¿quién tiene las de perder? ¿No? Entonces, esta sobreprotección, ¿no?, del docente nombrado y el bajo incentivo de que haga bien su trabajo, pues se refleja en la calidad educativa, ¿no?, en los resultados educativos. Hay una clave, es la remuneración de nuestros docentes. Entonces, ¿qué pasa a un docente? Que necesariamente, al ver su remuneración, tiene que buscar sus sitios de escape. Entonces va a tener seguro otras actividades. Y ahí viene tu pregunta. ¿Prepara sus clases? ¿Va a ir a sus clases? Entonces tenemos en el sector público y sobre todo en provincias. Entonces tenemos un gran número de docentes que por hacer otras necesidades y cubrir sus expectativas económicas, tienen pues claro, pero- esto lo pasó con el tema de los jueces, que dijeron, les aumentamos el sueldo a los jueces y así ya no van a ser corruptos. Ahí siguieron, igual no, se vendían por 50 soles. Entonces, sí. oye, pero ganas tanto y te vendes por 300. Ya, entonces ahí retomamos la conversación. ¿Cómo se evalúa Ya, ahí también? retomamos a la conversación porque ese juez, esa persona, ya estaba formada así. Entonces, ¿dónde está la tarea? En los niños. Es un cambio cultural. Al niño es un cambio cultural, es un cambio generacional. El criterio de evaluación, en el caso de jueces, por ejemplo, o sea, para que tú puedas ser juez, la verdad es que tienes que dar un examen memorístico, el cual te va a dar. Y el tema de aptitudes, virtudes, esas cosas, no sé, según la Junta Nacional de Justicia, en realidad eso es un criterio que no tiene peso Secundario. referente, ¿no? Sí. Es recontra secundario, o sea, no No hay tiene peso referente. entrevistas, Claro, no. los exámenes cognitivos, psicométricos... Netamente académico. Sí, el psicométrico y ponte el intelectual es una cuestión referencial y el mismo reglamento de elección de la Junta Nacional de Justicia. Yo entiendo que quizás puede ser parecido, ¿no? Porque a veces no es que solo des el examen, creo que también se puede hacer política si hay el criterio de evaluación, ¿no? Hay muchos criterios ahora para identificar perfiles, virtudes, hay tecnología Es para más, hacer eso. Claro, esa es mi chamba, es mi chamba. El criterio de evaluación de los docentes es terrible. ¿Por qué? Porque solamente les dan 5 hojas, no puedes mirar arriba, no puedes descansar un poco del examen porque ahí mismo te anulan la prueba. O sea, los criterios de evaluación son bien medievales y eso, por ejemplo, hay que cambiar. A lo que iba, ¿quién es el primer vicepresidente y segundo vicepresidente en el Ya, país? mire, pero antes de la pregunta, creo que sacamos una conclusión, un factor común, que vamos a cambiar muchas cosas en todos los aspectos, en el sector judicial, salud, etcétera, cuando tengamos una educación más sólida, cuando tengamos formemos a nuestras nuevas generaciones, formemos nuevos seres humanos, competentes, sociables, ¿no? Entonces, ahí tenemos una gran tarea, ¿no? En el PRI es el partido que me ha invitado a participar en la elección municipal, ¿no? El candidato es el señor Walter Chirinos a la presidencia. Walter Chirinos. Vicepresidente, No porque es tengo importante saber, no tengo al los final nombres ellos ahorita. terminan siendo los presidentes. Al paso que vamos, ¿no? Perú sí, Pues, Perú sí. eso es porque nuestra institucionalidad es débil. Los partidos políticos han perdido institucionalidad. Entonces, ¿qué pasa? Se han convertido en vientres de alquiler, pues no sé, Pero yo le pregunto, ¿no sabe tampoco la profesora
profesión del primer y segundo vicepresidente? No, en este momento no tengo los nombres del primer. Del candidato general, ¿cuál es la profesión? Del señor Walter Chirinos. No tengo ahorita ese dato exacto, estoy poco tiempo en el PRIN. Hemos llegado a básicamente hablar de una agenda de Cusco, porque Huanchac es un distrito que tiene poco presupuesto. Esta es la gestión que está manejando más presupuesto en la historia, casi 50 millones, que en fin es poco, ¿no? Y teniendo en cuenta que además eso se va en gasto corriente, se va un gran porcentaje en gasto corriente. Entonces, Huanchac necesita tener un alcalde provincial, un gobernador regional aliados. ¿Y cuáles son los, el ideario así en transporte, en educación del PRI, a grandes rasgos? Sí, mira, el PRI lo que está planteando, el gobernador regional lo que está planteando, candidato que es Iván Aparicio, es una descentralización, sobre todo en el tema económico, ¿no? Ha hablado de hacer las transferencias a las municipalidades provinciales, a las municipalidades distritales, para que se puedan autogestionar. Entonces, esto de la descentralización me parece que es importante y Iván Aparicio lo ha planteado, creo, con bastante aplomo y con bastante conocimiento, ¿no? Tiene, creo que, vasta experiencia en el sector público también. ¿Usted consideraría que la municipalidad de Huanchac es una municipalidad eficiente en el sentido de que, mire, hay muchos candidatos que están proponiendo reducir, ¿no?, ciertas partes del Estado, ya sea ministerios, reducir consultorías, gasto estatal? Esa filosofía, ¿cómo la ven dentro del PRI o al menos dentro de su hipotética gestión? ¿Disminuiría el tamaño de la municipalidad para que sea más ágil, funcione mejor? Para que el presupuesto alcance. Porque ahí sí. Por ejemplo, menciona aumentar el sueldo de los docentes, pero eso también implica más gasto estatal. ¿Se tiene En la municipalidad de Huanchac ha ocurrido un fenómeno. La gestión del 2015 al 2018 ha terminado con un número determinado de trabajadores, aproximadamente 400 a 500. A la gestión anterior, a la gestión actual, casi se ha duplicado. Entonces hay repuestos judiciales, que ese es un tema también que es otro debate. Son contingencias que no son contingencias, pero también hay el punto, y esto por ejemplo es una propuesta mía, que ¿para qué vas a traer tanta gente de afuera? Si tú tienes a los trabajadores con la experiencia de tantos años, se puede traer en puestos clave, pero creo que hay en Huanchac hay profesionales competentes que podrían ser una columna vertebral más algunos pocos refuerzos que puedas traer. Entonces, en Huanchac, ¿dónde se tiene que disminuir de repente gastos? En este tema de no traer mucha gente de afuera, de no hacer mucho esos temas de las actividades, conciertos, fiestas y una serie de cosas, ¿no? Hay pactos colectivos, por ejemplo, en Huanchac que todavía no se están cumpliendo y los trabajadores pues están reclamando como es su derecho, ¿no? Entonces, hay que cumplir esos pactos colectivos. Entonces, creo yo que sí hay que ponerle un poco, hay que pisar el freno en el tema de generar mayor población y mayor burocracia. Vladimir, una pregunta. ¿Crees que, y esta es una opinión que me gustaría saber, en un hipotético gobierno de Huanchac y tu perspectiva sobre el gobierno en Huanchac, ¿crees que Huanchac es un poco más fácil de gobernar que otros distritos en Cusco? Quizás también por eso se reduce el presupuesto, en el sentido de que Huanchac es un distrito que de alguna manera tiene el menor índice de pobreza en todo, o sea, de toda la región de Cusco, el distrito con menos pobreza es Huanchac. Huanchac tiene casi todo saneado, no tiene los mismos problemas que quizás pueda tener Santiago, San Sebastián, ¿no?, San Jerónimo. Entonces, también quizás el presupuesto se reduce un poco por eso, ¿no? Porque Huanchac no tiene quizás muchas necesidades. Huanchac ya puede pensar en algunas cosas adicionales, como por ejemplo embellecer un poco más el distrito, áreas verdes y todo eso. ¿Cuál es la opinión que tienes más o menos sobre ello? Claro, el presupuesto va en función de la población también, ¿no? Son 60.000 habitantes promedio que tiene Huanchac, entonces los presupuestos van viniendo en función de eso. Pero sí es un distrito bastante gobernable en comparación y con todo respeto de los demás distritos, ¿no? Donde hay problemática social sobre todo, ¿no? En Huanchac la problemática social en comparación a otros distritos es mínima. Entonces el alcalde tiene que ser un alcalde gestor, un alcalde negociador con las diferentes urbanizaciones que tienen problemáticas más de forma ya, pero también hay algunas cositas de fondo, pero es más de forma lo que hay que hacer en Huanchac. Entonces es bastante gobernable, creo. Lo que sí tiene que tener el alcalde de Huanchac gestor, porque tiene que traer dineros del gobierno regional, del alcalde provincial, de organismos internacionales, de ministerios. Entonces sí tiene que ser gestor. En la gestión anterior que estuve como regidor en Huanchac,
logramos tocar puertas, por ejemplo, del gobernador regional que en ese momento fue de Unicona. Nos hizo transferencias para poder construir los parques, ¿no? De San Borja, de Los Sauces, y se hizo. Luego también el gobernador regional de ese entonces hizo el CLAS de Tío. Entonces hay que tocar puertas, hay que hacer gestión. Hay que hacer gestión. Entonces, en definitiva, uno de los valores que tiene que tener el alcalde de Huanchac es que tiene que hacer gestión, tiene que ser gestor para tener más presupuestos. Me parece que es una chiquita la actual alcalde. Vamos con otro tema importante que creo que se tiene que tomar en cuenta. Ve tú entonces. Del actual alcalde. Del actual alcalde. A favor, en contra de los árboles. A favor de la tala, en contra de la tala. Importante también. ¿De cuál de los alcaldes? De los árboles. La pregunta es, ¿qué se va a hacer ante toda esta tala que se ha habido en esta zona de Mariscal Gamarra, esta Huanchac, ¿no? Sí, pues. Y Huanchac también tiene sus Huanchac lo que tiene que hacer es arborizar. Huanchac tiene un distrito verde. ¿No? Pues, claro, pero ahora no es verde, pues. No es verde. A Huanchac, el distrito jardín, pero o sea, ya no hay jardines. Cuando les decía al comienzo de que Huanchac tiene que tener una eficiencia al 100% en sus servicios, y les dije, ¿no? Los jardines, tiene que volver a ser ese distrito verde. Entonces, antes de hacer una obra emblemática de cemento, los temas de agenda, tiene que haber los servicios al 100%. Y este tema de parques, de áreas verdes, tiene que ser cobertura. Tenemos que volver a hacer ese distrito verde, ese distrito jardín, los árboles que le dan vida. Árboles tú? Bueno, eso ya va a ser seguramente un estudio, pero todo el distrito tiene que ser, Fuera del mercado de Huanchac, como que no hay mucha área verde, ¿no? Donde tendría que ser. Es que ese es el punto, porque eso me da pie justamente a la pregunta que quiero hacer, porque tiene que ver mucho con el mercado inmobiliario que está empezando a ver en Huanchac, que es de alguna manera uno de los más agresivos, le vamos a llamar así, en todo el Cusco. De hecho, Huanchac es el foco de de las constructoras, de los inmobiliarias, para empezar a hacer un montón de ya edificios. Eso, por ejemplo. Y con unas sacadas de vuelta para meterle 2 pisos. Eso también, ¿no? Por ejemplo, imagínense las licencias de construcción que pueden haber en Marcavalle. Marcavalle es un distrito que estéticamente está diseñado para tener casitas de 2 pisos, ¿no? Y donde eventualmente a veces hay construcciones donde les dan licencias, donde les ponen 5, se están bajando la casa de la derecha, a la izquierda. La Florida. Árboles. ¿Qué vamos a hacer con la Florida? En la Florida. Ahora, ¿qué vamos a hacer con la Florida? Que tiene el plan de ser como que un minicentro residencial así enorme. ¿Qué vamos a hacer también con los árboles, no? ¿Cómo va a cuidar Huanchac su estética? Ya varios vecinos se han quejado porque me han dicho que en la Florida están construyendo sobre los parámetros urbanísticos. Exacto. Primero habría que sincerar. A ver, ¿hasta qué punto realmente dan los parámetros urbanísticos ahora? Porque seguramente estamos con parámetros urbanísticos anteriores. Tú le das permiso para 5, construyen 6. Construyen 6. Yo lo sé de primera mano porque llevo casos contra alguna inmobiliaria, justamente, donde la licencia dice 4 y han hecho 5 y por si acaso una azoteita más para hacer un voladito, que no es considerado. Y ahí el problema es el fiscalizador, la demolición y todo eso. Ahí yo me pregunto, ¿por qué hasta 4 o hasta 5? Criterios urbanísticos. Pero ¿cuáles son esos criterios? Porque no estamos hablando del centro histórico. Los parámetros urbanísticos se dan en relación al ancho de la calle, al ancho de la vía, del mismo terreno, ¿no? Entonces, hay criterios de ingeniería que te van a dar la altura. Entonces, y te dan la altura para que tú construyas tus 5 o 6 pisos. Cuando me decías de las áreas verdes, esto se me pasó. Tenemos en Huanchac una gran oportunidad de generar una gran alameda, que es en toda la zona del río Guatanay. Pregunta, ¿de fierro y cemento? Hay que arbolizar toda esa zona, desde la urbanización Capac Yupanqui, Sol Naciente, la del Molino para abajo. Ahí tenemos Simón Herrera, tenemos Capac Yupanqui, Sol Naciente, ¿no? Entonces hay 4 o 5 urbanizaciones que ahí tienen una gran oportunidad de hacer una bonita alameda. No, ya los alcaldes han estado asfaltando ciertas partes, pero todavía hay que hacer más ahí, porque si subimos, pasamos al frente y vemos que toda esa zona todavía se encuentra casi abandonada. Entonces hay una gran oportunidad de hacer una bonita alameda, poner árboles, todos los árboles posibles ahí. Voy a dar un contexto histórico nomás para entender. La urbanización de Tío, la Florida, se funda como una ciudad satélite del Cusco. Es decir, hace 70 años se funda porque Tío era lejísimos del Cusco. Entonces ahí lo que hacen es una suerte de vivienda social para los obreros. Los parámetros urbanísticos, la tratativa, el diseño urbano se ha diseñado, como bien Gabo lo dice, para 2, máximo 3 pisos. 2 era lo normal, generalmente eran los chalets pequeños.
ahora se está viendo edificios de 7, 11, 10 pisos. Eso te trae como consecuencias dos cosas básicas. Uno, lo que significa no solamente el problema de no tener sol, algunas zonas, por ejemplo, primer, segundo, tercer piso, ya no entra el sol. Y el otro problema es, ¿qué te haces en un gran sismo? ¿Cómo bajas? Ahora, pasa un incendio en este edificio que está rodeado de más edificios, ¿por dónde entra el carro de los bomberos? No tienes entonces un plan de seguridad y eso va en desmedro de la población. Ahora, ¿qué está haciendo la municipalidad en eso? No lo sé. ¿Qué están haciendo los regidores para ver todo ese tema? No lo sé. No es construir por construir. Bienvenida a las inmobiliarias, bienvenido el emprendimiento, bienvenido a la empresa privada. El problema es que eso no está obedeciendo al futuro. Hace poco hubo un caso de un incendio en San Sebastián. No pudo entrar el carro de bomberos. ¿Por qué? Porque estos pasajes se han construido justamente para viviendas de 2 pisos y no para 10 y 11 pisos. Ya, mira, esta problemática es muy parecida a la de Marcavalle, ¿no? Porque son pasajes. Ahora, hay otra problemática ahí, que hay un área de descanso que cada casa debió respetar como un área verde. Pero ¿qué ha pasado? Que muchos vecinos han construido ahí y han construido edificios. Unos sí, otros no. Por eso puedes ver pasajes que están en zigzag. Unos han salido, otros han respetado. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pues eso es una problemática social bien grande. No vas a cortar el edificio. Entonces, hay una problemática grande ahí. Y eso también implica al recojo de residuos sólidos, ¿no? Porque para entrar a los pasajes, hace años un alcalde implementó un sistema de recojo mediante triciclos, que me ha parecido importante. Creo que ahora con tecnología moderna, triciclos modernos, podemos entrar y recoger los residuos sólidos de todas esas zonas. Pero sí tenemos una gran labor y hay un tema social que se tiene que trabajar, coordinar y estudiar con los vecinos de Tío, con los vecinos de Marcavalle, de ver esa problemática que ha hecho, y realmente es complejo porque el ancho de los pasajes es de 1,5 metros, 2 metros, son pequeñísimos. Son pequeñísimos. Van a la esquina y de la esquina a los maestros. Y ahí hay otra problemática que incluso con nuestros amigos animalistas también hay que trabajar mucha sensibilidad. Pues todos tienen el derecho de tener a sus mascotas, a los perritos, pero ¿qué pasa? Son muy estrechos. Entonces tú sales y estás a la defensiva porque te ladran de acá. Sale uno y tienes que correr. No ha cambiado. Decía que acá o te tenías que enfrentar a los perritos o a los vecinos. Sí, entonces, y no solo eso, sino que lo ensucian todo, ¿no? Entonces tienes que caminar bien porque vas a terminar ensuciando. Pero ese es un tema de sensibilización, creo, con nuestros vecinos. Pero tienen que aprender a llevar también volviendo a eso, ¿cómo hacemos con la cuestión de la forestación con las inmobiliarias? ¿Por dónde podríamos ir? No sé, obligarles quizás a que en el último piso pongan las inmobiliarias de algún modo son las que más respetan ciertos criterios de construcción, ¿no? Porque tienen su espacio, dejan espacio para colecciones. Bueno, las formales, ¿no? Las que construyen. Porque obviamente hay otros que construyen. Yo te diré que hasta ponen de que va a ser vivienda social, no es vivienda social, lo venden más caro y ya tiene multas. Pero eso es un tema legal. Ya es multas. Pero si tú oye, hay vecinos que construyen frente, la variante es vereda, brother. Sí, hay otras cosas. Bueno, hay una doble tarea que se le viene al alcalde ahí. Uno es la firmeza para hacer respetar la norma. Y la firmeza a rajatabla, ¿no? Pero también, pero también lo otro es promover el emprendimiento. Ahí tiene que haber una sinergia. ¿Cómo promuevo el emprendimiento de los vecinos que quieren construir, de las inmobiliarias que dan trabajo, pero que cumplan con la normativa, que cumplan con los parámetros? Entonces ahí sí tenemos que ser firmes en hacer respetar las normas. Ahí yo voy con una pregunta, a ver, en vez de estar jugando con, digamos, estos pasajitos, mantenerlos y las casitas de 2 pisos, ¿por qué no toda una reinvención? Demolemos todo el distrito de Huancha. Demolemos todo. Como Porky, pues, Porky en Lima, un colegio lo ha partido en 2. Se bajó el colegio. De tal forma de que, o sea, un proyecto más grande. ¿A qué me refiero? Un proyecto más grande que no haga que estas constructoras construyan departamentos que son chiquititos, ratoneras, y que los vendan caro, ¿no? Y que el precio de las viviendas se encarezca muchísimo. O sea, se pueden hablar de proyectos grandes que consideren el tema, ¿no? El tema de los árboles, el tema de los animales, el tema de los espacios. De los garajes. De los garajes. Al vecino también, al vecino. Pero de los garajes. Eso implicaría toda una reestructuración. Obviamente se tendría que hablar con los vecinos, pero sería un proyecto de
largo plazo, ¿no? Y no estaríamos jugando, ay, mira este pasajito Ahora, de date 2 cuenta lo pisos, siguiente, y esto es una y cuestión la arquitectura así, es antigua, claro, hay que hacerle mantenimiento, míralo, o sea, Sí, sí. es algo una más cuestión grande. tangible en los barrios justamente Huanchac y también de acá, digo, el tío de acá de Marcavalle. ¿Qué pasa? Que eventualmente estas casonas, estos chaletcitos, les pertenecen a personas mayores ya de la tercera Sí. edad, que tienen 80 años, 70 años, 65, y las tratativas incluso directas son un poco más complicadas porque hay que tener tino para la negociación, ¿no? Porque si eventualmente, ponte, alguien joven podría ser, viene a la inmobiliaria y te vende la idea. En cambio, para las personas mayores, eventualmente es un poco más complicado, es más difícil de desprenderse de ese su bien y de creer que Huanchac en algún momento va a dejar de ser ese lugar de chalets lindos y todo ello. En algún momento va a dejar de ser. Exactamente. O sea, no me refiero a Pues no, votar pues, a también esos sensible. adultos mayores. ¿Quieres votar acá? Sensibilidad, Yo te digo, ¿no? claro. O sea, no hablo de acá 5 o 10 años. Hablamos de un proyecto grande, o sea, mirando al futuro para que Claro. Huanchac sea algo más. Es que esa es también labor Es de una él, gran justamente pregunta. del alcalde. Oye, Blair, ¿cómo Sí. ves tu Huanchac de acá? El futuro, el ¿no? Huanchac 100 del años. Pero futuro. 50, 100 años, o sea, me refiero a un Huanchac. Porque al fin y al cabo estamos muertos nosotros. Sí, porque al fin y al ¿Cómo cabo ves? es ahora, creo, en estos gobiernos donde es el alcalde o quien puede ser gobierno quien tiene que diseñar y proyectar hacia el futuro, ¿no? Porque tu gestión podría ser crucial para lo que Claro, se viene en los claro. próximos Claro. posiciones. Claro, justamente Marcar la diferencia. hay que marcar la diferencia en hacer un viraje de dejar de ser esas gestiones clásicas, tradicionalistas del cemento, ¿no? Las obras emblemáticas, ¿no? Construyo así de a poquito. construí el edificio, aquí está mi obra y me revientan los bombos y platillos Con y voy mi- con mi serpentina, ¿no? Y ni la han terminado. Sí, y ni la han terminado, ¿no? Entonces, con mi nombre grande, y la más placa con grande. tu nombre. Entonces, ahí yo pienso que ahí Huanchac tiene que ser ese distrito emblema, esa ciudad jardín que tiene que tener el Cusco, esa ciudad moderna, con sus servicios bien eficientes, con seguridad ciudadana plena. Sí puede tener Huanchac el presupuesto para adecuar a dar esos servicios, ¿no? Las obras emblemáticas pueden venir, sí tienen que venir, obras de embellecimiento, hay que embellecer muchos parques que están abandonados, hay muchas zonas, en Tío, por ejemplo, en la zona de Jorge Chávez, hay muchos espacios para hacer parques, para poner piletas. Entonces necesita embellecerse el distrito. Se pueden poner áreas verdes y piletas al medio para que se vean cosas bonitas. Sí, es una forma. Claro, posiblemente puedes Las tener taquitas del Club de Leones ya. No sean de piletas. A ver, acá hay una. Y esa es una ante la, pregunta. ¿Qué te han hecho? hemos La- puesto una pileta ahí. Sí, Con Diana hemos puesto una pileta. Pregunta: ¿la arquitectura tradicional, la arquitectura contemporánea? La ancha contemporánea. Yo ¿Seguro? pienso que hay que modernizar Pero ahí no hay Huanchac. piletas. Hay que modernizar O sea, Huanchac. la necesito. No, hay que hacer piletas, hay que hacer En la arquitectura contemporánea. pero en la arquitectura contemporánea hay que hacer espacios bonitos. Por ejemplo, ayer Con rejas sin rejas. con cercos vivos. Cercos vivos de plantas. En Huanchac lo que está, y eso es ahorita, voy a plantear unos días más, de repente voy a pedir que pueda hacer una ordenanza municipal, nos está faltando espacios, parques para nuestros perritos. No tenemos. Claro. He visto Para parques. los humanos tampoco. Tampoco hay, pero para nuestros perros, por ejemplo, no hay, ¿no? Entonces hay gente que tiene, pues acá mismo en el barrio, ¿no? No tienen a dónde ir. El Parque España puede ser un punto, puede haber otros en la Florida, para que tengan espacios y libremente puedan hacer que sus perritos pues, puedan divertirse, puedan estar ahí, Y está ¿no? bien, y eso es parte de la Sí. contemporánea. O sea, si tú tienes un espacio no conjunto habitacional, parque, entrada. Claro, Huanchac necesita áreas verdes, necesita parques, embellecer. Huanchac necesita embellecerse para volver a ser ese distrito jardín. ¿El molino es jurisdicción de Huanchac? El molino no. No. El molino está en Santiago, pero la parte que está acá, o sea, Claro, el río el Guatanay, río, a la izquierda. la izquierda es Huanchac y la derecha es Santiago. Pero básicamente estamos, ¿no? Sí, acá hay una situación importante e interesante, y creo que a todos nos ha pasado. El año pasado había un problema de agua potable. ¿Qué hacer con el agua potable que no llega a muchos vecinos huanchinos? Es cierto, En magisterio. hay una cobertura total, creo yo, de Huanchac, corríjame si me equivoco, de lo que es servicio de agua potable. Pero muchas veces nos llega 1 hora al día o 2 horas al día el agua. Ahí se tiene que trabajar muy fuerte con SEDA y con Electro en el tema de las luminarias. Pero en el tema de SEDA, yo, por ejemplo, al comienzo de la gestión he discrepado, me reuní con los vecinos porque, por ejemplo, en la Florida, la gestión actual planificó un recapeo porque las pistas estaban totalmente deterioradas.
Sin embargo, la Florida en sus 50 años aproximadamente que tiene de vida, no han cambiado sus tuberías de agua y desagüe y todavía son de asbesto. Entonces yo planteé ahí, no hagamos, sí, son de asbesto. Que es cancerígeno. Y que hay creo que estudios que dicen que son nocivos para la salud. Además que ya son pequeños porque eran para las casas, ahora son edificios. Ahí viene el tema de las tuberías de agua y desagüe, ¿no? Entonces, muchas veces SEDA te puede proveer, pero tenemos dificultades en las instalaciones. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer en algunas zonas Huanchac? Hacer el cambio de tuberías de agua y desagüe en las zonas que faltan. Santa Mónica ya se hizo, Santa Rosa se hizo, ¿no? San Judas se hizo. Zonas como la bajadita de San Borja. San Borja, por ejemplo, ahí no llega el agua las 24 horas, solamente tiene 1 hora de... Sí, eso es un tema, no, eso es competencia de SEDA netamente. Pero eso es competencia de SEDA. ¿Y qué hace la municipalidad? Lo que tiene que hacer la municipalidad es hacer los convenios para que SEDA haga el cambio de tuberías de agua y desagüe y el municipio a la vez después haga una reconstrucción total de pistas veredas. Uy, me imagino, pero lo que hace eso. No, pero es el municipio quien lo ya, propone, eso es lo ¿no? que están haciendo en algunas zonas y por eso vemos que el tráfico interrumpido. La avenida de la cultura es porque están cambiando tuberías. Entonces, La 28 no sé cuántas veces correcto. la han roto. Es todo un problema. Y acá pasó en Santa Mónica hace unos años. Todo estuvo porque se estuvo cambiando las tuberías de agua y desagüe y luego el municipio te cambia las pistas, las veredas, ¿no? Entonces es un trabajo integral. Sí creo que habría que planificar para que no sea muy costoso para nuestros vecinos socialmente incómodo, ¿no? Para que no sea incómodo. Ahí tendría que planificar. Porque si no... Como SEDA es un desastre. Bueno, sí, SEDA pues Quiero hacer una pregunta. Privaticemos. Por favor. A vender. Okay. No es privada. Esclavista también. Me quiere vender. Vladimir, eventualmente entiendo que en algún momento se dé o no se dé el aeropuerto de Chinchero, va a volar el aeropuerto Jorge Chávez. ¿Cuál va a ser la posición? Área verde, ese tiene que ser un parque. Por favor, un Central Park. Un Central Park, Un parque. tiene que ser, bueno, Todo. tiene que ser, es la propuesta, ¿no? Habría que ver qué espacios se pueden recuperar para algunas cosas, pero Por ejemplo, en su ¿para qué mayoría, cosas? pero en su mayoría de extensión, si no es todo, tiene que ser un área verde, tiene que ser el pulmón del Cusco. Yo me ¿Y imagino eso a quién le con la compete? una- Tiene que ser ¿Qué se hace con gobierno ese terreno? regional. Sí, pero hay gobierno posición. regional. O sea, va a haber posición también política por parte de Huanchac. O sea, Claro. la tuya sería... La posición área política verde. mía es área verde. Ese Un tiene que Central ser Park, un sí. Central Park, tiene que ser un área verde. Ojalá. Tiene que ser un área verde. Ojalá. Ujú. ¿Seguro? Tiene que ser un área verde. Ahora, ahí, Sí, ahí tiene que entra ser. una- está como que- ahí entra una discusión, ¿no? O sea, la gente necesita lugares donde vivir, ¿no? Porque Cusco estamos encerrados por bastantes montañas, etcétera. Si nos quedamos con este hipotético Central Park, ¿se modificaría la normativa para que los edificios sean más altos? O sea, ¿cómo sería la solución? Nuevamente voy a eso, porque pensamos bonito, sí, los abuelitos, no hay que desalojarlo y todo, pero no hablamos pues de acá a 5 años, o sea, hablamos de grandes proyectos. Cuando ya van a estar muertos, Tú estás esperando a que la vida Él haga el quiere que ya trabajo. esta generación... Como ha pasado en el salud, que le han dado una cita a una persona que había fallecido meses y recién le llega la cita Oye, médica. tú los quieres desalojar. de esperar para desalojar a todos los abuelitos. Qué horrible. Esperaremos a que el último abuelito ya pues pase a mejor vida y ahí pensaremos pues en algo grande, ¿no? No, pero Vamos a ir mira, con edificios de 2 pisos. Lindo sería que así No, tienen las inmobiliarias. de todas maneras, Huanchac se va a convertir pues en una zona comercial. Ya se está convirtiendo, ya es una zona comercial. Los edificios residenciales en un tiempo más adelante se volverán pues sitios públicos quizás, ¿no? Para instituciones, ¿no? Porque ¿dónde se va a expandir el Cusco? Creo que está yendo para allá, para el sur, ¿no? Y también para el norte. La Pampa de Anta seguramente va a ser un centro de expansión. Debería. Alto Cosco para allá está dando la vuelta. Entonces vamos a tener zonas de expansión. Por eso es que el aeropuerto tendría que ser un pulmón para el Cusco. Porque va a haber dónde vivir también por otros lugares. Claro. Bueno, antiguamente pues nuestro aeropuerto era y justo era Huanchac, ¿no? Sí, Donde está el claro. municipio de Huanchac era el aeropuerto que venía hasta acá, hasta el colegio Miguel Grau, ¿no? Por eso ahora están instituciones y una serie de cosas. Ha terminado siendo ciudad. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo va toda esta expansión y hablando un poco de la vivienda, en un posible gobierno de Vladimir Quispe, ¿va a haber vivienda social o eso está descartado?
Mira, no es competencia de una municipalidad ver el tema de las viviendas, porque eso es más un tema privado, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer el municipio es regular sus arbitrios, regular las normas, los parámetros urbanísticos y hacer cumplir las normas y las leyes, ¿no? Es lo que tiene que hacer el distrito, el alcalde. ¿Cómo es el ping-pong? Yo les ponía una... Tenemos nuestro ping-pong, ¿no? Antes del ping-pong, yo les ponía un paréntesis, Alex y Gabito, creo que usted también... ¿Por qué yo no? No sé, pues, porque tú no... Porque quieres desalojar a abuelito. Porque tú quieres desalojar a Hemos tenido la abuelito. oportunidad de viajar bastante a varias ciudades, y en varias ciudades hay un aeropuerto pequeño, y hay otro aeropuerto internacional, ¿no? ¿A que funcione? Sí, ¿por qué no dejarlo como aeropuerto? Bueno, habría que ver cuáles son las necesidades que va a tener como país, ¿no? Y como ciudad, ¿no? O sea, he escuchado un candidato que decía 14 aeropuertos internacionales. 14 aeropuertos internacionales en el Perú. No sé, pero habría que ver cuáles van a ser las necesidades y si es funcional para una ciudad relativamente pequeña como es Cusco, tener dos aeropuertos. Perú es un país centralizado. Sí. ¿Con qué criterio 14 aeropuertos? Sí, entonces 2 aeropuertos en Cusco habría que ver si va a ser funcional. Sí va a ser. Sí. Y teniendo en cuenta que Chinchero va a necesitar accesibilidad, claro. Tiene que construir. Ahí tenemos esta obra de el tren de cercanías, ¿no? Que ya algún gobernador ha planteado en su momento. Es importantísimo. Y eso va con digamos, tu enfoque, ¿no? De claro. menos autos. Claro. Y el hecho de que va a salir y la ciudad se va a poblar. Y la ciudad se va a poblar hasta Chinchero. Ahorita se va a poblar. Es que hay que comprar terrenos por ahí. Dos preguntitas. Hay que invitar a los candidatos de Chinchero, porque Chinchero también se está desfigurando horriblemente. Horriblemente se está desfigurando. Eso es porque no existe planificación urbana. Entonces, ¿qué está pasando en Chinchero? En toda la pista están construyendo, pero a su manera, como sea. Y es lo que ha pasado en Cusco, porque si hubieran pensado en planificación urbana, no habría ese desfase entre Magisterio y Santa Rosa. Porque ahí pudo haber una avenida continua, ¿no? Pero Santa Rosa va a un costado, la principal, entonces no ha habido planificación urbana. Entonces, en el Perú nos falta eso, porque ni en Lima creo que hay planificación urbana, ¿no? En un posible gobierno de Vladimir Quispe, ¿cuál va a ser su política de inclusión? Mira, hay temas importantes que hay que trabajar en el tema de la DEMUNA, por ejemplo. En la actual gestión se ha construido el CIAM para el adulto mayor, pero esto creo que podría diversificarse en más espacios, como se ve en San Borja, ¿no? Que hay diferentes sitios, no es suficiente. Esta es una zona donde existen... En Huanchac hay una población mayor, en gran número. Entonces, trasladarse hacia un solo sitio, más complejo. ¿Por qué no descentralizamos? Y podríamos buscar espacios en esta zona, ¿no? Podríamos buscar espacios en la zona del centro histórico, de repente, de Huanchac, y en otras zonas para que se descentralice la atención a nuestros adultos mayores, que es importante, ¿no? Es el hecho de hacer estas áreas verdes, eso además va a generar espacios libres para nuestros niños, ¿no? La Plaza Tupac Amaru tiene que volver a ser ese espacio familiar, donde puedan ir las personas con sus hijos, con sus familias, a ver pues qué cosas puedes comprar, sin que esté tuburizado. Yo pienso que eso hay que mover al mercado de Huanchac, al productor. Al productor a Huanchac. Al productor, al mercado de Huanchac, porque el mercado de Huanchac tendría que ser ese espacio de encuentro de productores. El mercado de Huanchac, ahí también es otra problemática social en Huanchac, ¿no? Porque se puede construir muchas cosas, pero es importante que los trabajadores se pongan de acuerdo. Qué complicado. Así es. Sí. Ya finalizando, ya para recapitular, en viñetas, tus propuestas como futuro alcalde, digamos, de Huanchac. Mira, las obras emblemáticas tienen que darse Plaza Tupac Amaru, Mercado de Huanchac, que son las dos obras principales. Hay una que en su momento, dado mi condición de empresario privado de educación, lo voy a plantear en su momento. Y lo otro, en esto sí me voy a cerrar, es la eficiencia en los servicios. Seguridad ciudadana, mayor tecnología. Ahorita cámara con IA. Van a haber cámaras, drones que bajan y... Mira, ahorita van a haber cámaras, van a poner 150 cámaras. Es insuficiente, 150 cámaras. ¿Qué plata? Me han robado mi bicicleta de cuando estábamos en Cervecero. Yo también me robé. ¿A quién no han robado? Han entrado a robar en Santa Mónica, en mi oficina. Y la tele la hemos rescatado porque el choro le pesaba mucho la tele. Acá roban casas, han entrado. Yo he ido a buscar, cuando hemos hecho la denuncia, todas las cámaras de las casas del costado del frente. Hemos tocado puerta por puerta. Todas las cámaras son de finta.
Ninguna estaba habilitada para filmar. Qué triste. ¿Han pasado 3 años? Sí, no me devuelven un lápiz. Pero son cámaras de los vecinos. Sí, de los vecinos. De los vecinos. Pero tiene que haber, ahora va a haber un centro de monitoreo. Se está dando un primer paso. Va a haber un centro de monitoreo, van a venir, No creo tiene que... centro de monitoreo Huanchac. Huanchac no tiene. Ahora hay una obra que se está haciendo, me parece que es por obra por impuestos. Entonces, ese va a ser el primer paso. Sin embargo, 140 cámaras es insuficiente para el distrito. Claro. Habría que pensar quizás en 1 millar de cámaras para que cubra todo el distrito, ¿no? Estoy poniendo un número, pero vamos a hacer un estudio que nos ayude. Porque Huanchac es por así decirlo, el distrito ejemplo de la ciudad. De hecho, Alan Molina, que estuvo en el anterior, él decía, queremos huanchizar, Santiago. No puedo como referencia, pero Huanchac. Hablar de todos sus problemas es Es que, lindo. claro, tiene el estándar alto de ser el modelo, ¿no? Entonces, siempre... Huanchac es un distrito de profesionales, es un distrito de emprendedores, ¿no? Donde tenemos que aprovechar a estas personas para que puedan generar pues un espacio, un distrito vivible, ¿no? Más vivible del que todavía es ahorita. Entonces, hay que embellecer el distrito, hay que volverlo nuevamente a ese distrito jardín, a ese distrito verde, seguridad ciudadana integral, residuos de recojo sólidos, el tema del reciclaje, que ya está funcionando. Y hay algunas cosas que se han avanzado, pero esto tiene que ser mucho más eficiente. Pues mire, para terminar, tenemos unas preguntas rápidas, rápidas. Igual puedes argumentar o sustentar lo que tú quieras. ¿Vale? ¿Empezamos? Dale, mi rey. A ver, yo comienzo con una... Uno. Uno. Es que nos vamos a demorar. Dale, 3-3. 3-3. Con la que te encanta esa pregunta. A ver, Vladimir, ¿invertir o recortar? Invertir, ¿Seguridad o libertad? libertad, ¿Crecimiento económico o protección ambiental? crecimiento económico. Pragmático. No te gusta la respuesta, ¿no? De ahorita. No, pero ¿Pragmático o idealista? Pragmático, ¿Experiencia o ideas nuevas? experiencia. ¿Transporte público o vías privadas? O Vías privadas. vías privadas, transporte público. Vamos, ¿impuestos bajos o más servicios públicos? Más servicios, impuestos bajos, ¿no? Impuestos bajos. ¿Consultar expertos o consultar al pueblo? Ambas cosas. Hay que sacar un mix de ambos. ¿Prohibir o regular? Regular. perdonar deudas o cobrar. Cobrar. Ya, chao. Su principal prioridad en una palabra. Para el distrito. Eficiencia. Eficiencia, bacán. El mayor problema del país en una palabra. Se ha perdido la institucionalidad, desinstitucionalizados. Y el mayor problema de Huanchac en una palabra. En el mayor problema de nuestro distrito. El alcalde, ¿no? Su apellido. No, en este momento es Inseguridad. 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 Bien, yo voy a ver. Defina a su oponente en una palabra. Sea quien fuese. Sí. No debe ser el Quien se te venga en mente. claro. No sé, ideas. A ver dónde estamos. ¿Qué es el poder? En una En palabra. una palabra. Servicio, ¿Legado o resultados? resultados. ¿Paciencia o urgencia? Paciencia. Si tendrías que ordenar estas prioridades en tu gestión, salud, educación y seguridad, ¿cuál primero, segundo y tercero? Seguridad, educación, salud. El Viendo primer- cómo está actualmente nuestro distrito. En este. El primer proyecto que aprobarías. Volver a ser Huanchac el distrito verde. Lo primero que hará en su día 1. Es la conformación de las comisiones de nuestros regidores. Ya. Imaginemos que gana las elecciones. ¿A quién llama primero? Técnicos. No, ¿a quién llama? De feliz. Se enteró y le esposa. dice. Esto también me gusta. El último libro que haya leído. Yo leo bastantes libros sobre masonería. Wow. ¿Ya? ¿Es masón? El último, ¿se recuerda un titulito por ahí? El libro oscuro de la masonería. Perfecto. Interesante. A ver, dice, la última vez que usó transporte público. Y ya, claro, ayer usé transporte público. Ayer. Ayer usé transporte público. ¿Qué come exactamente? No, lo que pasa es que yo estuve en Lima. bien. Entonces usé, Usé el avión público, no, pero usé, mira, es importante, usé el transporte público que da el servicio del aeropuerto. Y claro, te pone los del nuevo buses. aeropuerto. El del nuevo aeropuerto y te pone los buses y te hace un cobro Cinco, si no me módico, equivoco, ¿no? 20 soles y te lleva y llega rápido.
Y cómodo, sí, muy bien. Bueno, para ser justos, de Muy Cusco. Ah, ya. Transporte público de Cusco. Ya, no, es buen tiempo que no uso servicio público. Uy. Sí. Ahora Lo entiendo. sufren los del zorro. Ya, El satélite. Mira de la El oposición. satélite. ¿De la oposición de qué? De Oposición. sus La oposición en contrincantes. general puede ser de partido. Un oponente que te parezca que o te ha ganado tu respeto. Mira, yo he militado mucho tiempo en Acción Popular. Ya. Y lo vamos a decir con nombres, ¿no? Un líder importante en Acción Popular fue Armando Villanueva. No hemos coincidido en muchas ideas, pero sí era un oponente político importante. Me toca. No, me falta una. A ver. ¿En qué se equivocó la última vez? ¿En qué me equivoqué? Ya, es una pregunta que lo vamos a ir pensando para Para la próxima gestión. para la próxima gestión. Creo que no hice una buena decisión en una alianza electoral por la que ahora soy regidor, ¿no? Creo que el 2022 era el momento también para que sea candidato y quizás en este momento estábamos haciendo la gestión de Juan. Ok, me toca. A ver, voy a saltar porque esa pregunta se parece a mí. ¿Aceptaría una donación anónima? Bueno, la donación anónima si te viene, pues Es hay que anónima. aceptar. Claro, La sí. retorno, no la dejas, no la... Si es anónima no sabría quién retornar, pues entonces tengo que aceptar. Pero la dos a la beneficencia. A la O beneficencia. para ¿no? tú. O la... Al club, sí. Para el Roda. La regidora de Huancha. La pileta, ¿no? No, ni siquiera sabe decir. Hay que darle vida a nuestra pileta. Obvio, obvio. Así. ¿Su sueldo es justo o sería justo su sueldo de alcalde? Y la política es un servicio. Y yo creo que el sueldo que establece el Estado es lo justo. ¿No? Sí, las dos últimas. Red social favorita, ¿dónde te encuentra la gente que quiera comunicarse contigo? Que tú respondas, a la que estés atento. Allá en el celular, pues estamos en WhatsApp. Pero una red social donde el ciudadano de a pie pueda que te comunicar. Ya. Tú revisas. Facebook, En Facebook, TikTok, entonces, lo que te agregan por Sí, TikTok. Facebook y TikTok, sí. Ahí estás tú, ahí Sí. los vas a leer. Sí. Genial. David, palabras finales, algo que quieras decir. No, solamente yo les agradezco por el espacio que me han brindado para poder conversar, una conversación muy amena. No hemos podido sacar varias conclusiones, varias ideas en común. Importante y sobre todo que esto permite pues que llegue a mis vecinos huanchinos, ¿no? Estas ideas y estos proyectos que tenemos, que no vienen de ahora, sino vienen de muchos años atrás, ¿no? El 2018 comencé con esta voluntad de trabajar por el distrito de Huancha. Lo he hecho en 2 gestiones como regidor. He aportado, ¿no?, en muchas ordenanzas municipales, en muchos proyectos, fiscalizando ahora que me corresponde fiscalizar y estamos trabajando en este aspecto, ¿no? Hay mucha gente que ha confiado, yo les agradezco a ellos y estamos trabajando en equipo para hacer realidad todo esto en la siguiente gestión, ¿no? Entonces, gracias por todo eso. A ti, No, gracias, gracias, gracias. muchísimas gracias. Bacán. Reflexiones, ideas, algo que quieran compartir. Bueno, chévere, es interesante encontrar candidatos en el Cusco Rojo que tengan una actitud más liberal, digamos, ¿no? Oye, Como ¿qué yo lo pasa? reconozco. Ya está. ¿Qué pasa con los rojos? Nada. Decían que Solamente soy granada. una cosita. me Sí niega, me gustaría mejores propuestas culturales para Huancha. Por ejemplo, Huancha ha sido una de las cunas de las civilizaciones, por ejemplo, los Marcaballe. Sí me gustaría Ya, un mira, museo para- ahí, bueno, pero aprovecharemos ahora. Aprovechar. O sea, creo que hay que rescatar más. Por eso te decía, o sea, Huanchac no está para las fiestas, para los conciertos. En Huanchac hay que buscar esos espacios culturales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Huanchac, la cultura Marcaballe, y en esta gestión lo que se está haciendo es darle el espacio. Bueno, esto es debatible lo que voy a decir. La urbanización Villa Periodista se ha construido pues sobre eso, ¿no? Sí. Entonces ahora se ha aprobado, he participado en esto, en la sensibilización con los vecinos, para que se presente un proyecto al Ministerio de Cultura y sea desafectada de zona arqueológica. De tal manera que los vecinos de Villa Periodista van a poder ya sanear sus propiedades, van a poder vender, heredar, subdividir, lo que vean por conveniente. Entonces la zona arqueológica va a quedar en toda esa franja y en la parte del centro de los jóvenes. En toda esa zona va a quedar. Ahí hay mucho por hacer. Se puede rescatar un museo de sitio, subterráneo. un museo de sitio se puede hacer ahí, un museo de sitio, porque hay todo un área que da la cultura y Santa Úrsula. Toda esa área está quedando ahí, ¿no?
Y el centro de jóvenes también habría que ver, ¿no? Si en algún momento se retira. Que claro, también debe haber algún proyecto. Decían que ahí iba a ser el Poder Judicial, creo. Dijeron, ¿no? así es. ¿Reflexiones? Bueno, la verdad como vecino guanchino solo espero que haya más áreas verdes. Ya Que no me roben. Que no me roben. Le gusta, Hay que plantar. No, hay que plantar árboles y también está haciendo mucho calor. Necesitamos que Huanchac vuelva a ser el distrito jardín, el distrito verde, ¿no? Eso principalmente. Huanchac tenía un vivero donde se sacaban flores, ¿no? Se sacaban... Hay que retomar eso. Hay que retomarlo del vivero, pero ahora hay un convenio con Guayarcocha. Entonces hay que continuar con estos convenios de zonas donde podamos traer de repente mayores plantones. Pero Huanchac sí o sí tiene que ser distrito jardín, tiene que ser verde, árboles, plantas, flores. No destruyan los árboles, ojalá. Claro, y hay que tener posición política y si los del frente de Cusco están reventando los árboles, alcalde de Huanchac tiene que políticamente salir a decir qué pasa, compadre. Creo que el liderazgo es importante ahí, ¿no? Porque el alcalde de Huanchac, al decir que Huanchac es el distrito modelo, etcétera, ese alcalde tiene que tener el liderazgo y la autoridad para poner su voz de protesta cuando se tenga que decir. Y decirlo con autoridad al alcalde de Cusco, al gobernador regional o a quien sea. Exacto. Por eso es que el alcalde de Huanchac tiene que ser uno de los primeros que lidere que el aeropuerto tiene que ser nuestro pulmón de la ciudad. Exactamente. Con el ejemplo y con posición frente a otros. Así es. Sobre todo con posición. No podemos quedarnos callados, ¿no? Palabras finales, por favor. Un saludo a todos mis vecinos guanchinos, un abrazo y solamente decirles que estoy aquí para servir. Agradezco a todas las personas que están confiando y creyendo en esta propuesta. Vamos a llegar a ser en la próxima gestión a lograr que Huanchac recobre ese sitial que merece, ¿no? Que se ha ido perdiendo en el tiempo. ¿Qué se tiene que marcar? El PRI. PRIN, sí, el PRIN. Genial. Listo, amigos, eso ha sido todo. Un gusto, Gracias. Vladimir. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao.